Bueno, entonces ya que la reunión se está grabando, entonces ahora sí podemos empezar. Listo, entonces buenos días a todos. Lo que vamos a hacer hoy son ejemplos de el movimiento parabólico. Con eso ya tienen herramientas para poder resolver el próximo taller que se les va a dejar. Ustedes dentro de sus tareas tuvieron que hacer un cuadro sinóptico de los elementos del movimiento parabólico. Entonces vamos a hacer una pequeña presentación en PowerPoint a manera de introducción para que vayamos viendo bien el contexto. Ya la ubico y empezamos a compartir la pantalla. Creo que nadie más va a venir hoy, entonces pues ahí vamos viendo. Bueno, me avisan si ya se está compartiendo la pantalla, me imagino que sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Listo. Entonces, esperemos que se vaya esta notificación de acá. Bueno. Listo, entonces, lo que están viendo es una situación hipotética, aunque el dibujo no la representa como corresponde. Ahorita les digo por qué. Pero el planteamiento inicial es un cazador que se encuentra al borde de un precipicio. Frente a ese precipicio hay otro, de donde en un árbol está colgado un gorila. Y dice, un gorila cuelga asustado en la rama de un árbol, viendo como un cazador en el borde de un precipicio le apunta con su rifle directamente en medio de los ojos. Tan pronto como el gorila ve el fogonazo, el disparo se suelta y empieza a caer. Vamos a suponer que el aire no frena la bala y que hay suficiente distancia entre el cazador y el gorila. El dibujo no representa bien, pero era la única manera como que se pudiera ver más o menos bonito. Entonces supongan que el gorila tiene una super vista que le permite ver a 1 kilómetro al cazador, a 2 kilómetros y hasta 3 kilómetros. Y tan pronto el gorila ve el fogonazo del disparo, el gorila se suelta. La pregunta es si la bala alcanza al gorila, sí o no, y si le da, ¿dónde le da la bala? Entonces quiero escuchar, después de que piensen un momentico en la situación, quiero escuchar si le da o no le da y por qué. Sí le da, profe, ¿Por qué? porque si suponemos que el aire no frena la bala, pues la bala va a seguir con la misma velocidad, va a alcanzar a llegar al del gorila. Profe, pero toca tener en cuenta la caída de la bala y eh, cuánto pesa la bala y qué rifle es, ¿no? Vamos a los extremos. Supongamos que es un rifle francotirador y la bala se mueve a
1000 metros por segundo. Vamos a suponer que el gorila está a 3 kilómetros, entonces la bala se demoraría 3 segundos en llegar desde donde está el cazador hasta donde está el gorila. O si quieres lo podemos colocar a 4 o a 5. Entonces, ¿le daría o no le daría? ¿Y en No, dónde le daría? no le daría al árbol. O sea, la bala pasa por encima del gorila. Sí, porque si se suelta y tarda 3 segundos en llegar la bala y él apenas ve el fogonazo, se suelta, se supone que tendría que caer antes de esos 3 segundos, ¿no? Uh-huh. ¿Su merced fue el mismo que me dijo que tocaba tomar en cuenta que el movimiento de la bala? ¿O quién fue el que me dijo el movimiento de la bala? Yo, pero si es una bala de francotirador, no creo que tenga tanta caída, ¿no? ¿La caída de qué depende? Del viento o Pero, del peso de la bala. y entonces, ¿le da o no le da? Porque me está diciendo que depende del peso de la bala, ¿sí o no? Pero si decimos, profe, que la velocidad de la bala es constante, o sea, desde que dispara hasta que llega sigue la misma velocidad, Sí. no le veo el problema al peso. O sea, el gorila se suelta y la bala le pasa por encima. Pues ahí sí no sabría decirle, profe, porque si el gorila se suelta apenas la bala le salga, la bala tarda, como se dice, 3 segundos ahí por los 3 kilómetros. Sí. Pues yo creo que le alcanza, no, si está apuntando, digamos, a la mitad de los ojos, le darían la frente, o más O sea, arriba. le daría en el mismo sitio. O no le daría en el mismo sitio. No, le daría un poco más arriba, si el gorila se suelta. Bueno, entonces pongamos que la bala se demora 6 segundos en llegar porque está a 6 kilómetros. Y que el gorila la puede ver. Puede ver el fogonazo a los 6 kilómetros. En ese caso ya no le daría entonces. No, porque la bala tardaría más, el gorila tendría más tiempo para caer, Y la bala pasaría por encima, ¿cierto? ¿sí? ¿Alguien tiene alguna idea diferente? Sarita Muñoz, me gustaría escucharla. Vamos a mirar una cosa. Aquí. Acá tenemos. A ver si me deja ampliarlo. Sí, ya me deja ampliarlo. Aquí tenemos 3 posibles trayectorias de la bala. La que sumarse. ¿Con quién estoy hablando? Que es que no veo los nombres. George, Señor George, lo que sumarse me dice es que la bala sigue la trayectoria 1, ¿sí o no? sí señor, porque pues la velocidad es constante. Ok. Tenemos una opción de trayectoria 2 y tenemos una opción de trayectoria 3. ¿Alguien está a favor de la trayectoria 2? ¿Alguien está a favor de la trayectoria 3? Ninguna, ¿Quién no La más? trayectoria 3 depende de la distancia, ¿no? profe, Pero, ninguna de las tres, ni la 3 ni la 2, porque la 2 primero una bala no cogería esa curva. Eh, en la 3 la bala no baja porque la velocidad es constante, entonces sería la 1. bueno, ¿cuál era la señorita que me iba a hablar? Yo escuché una de las comadres que me iba a decir algo, ¿me escuchó? Bueno, entonces vamos por partes, ya que nadie quiso hablar. La 2 no la puede seguir, obviamente, porque le está apuntando de frente a la cabeza al gorila. Entonces la bala no va a salir horizontal y va a coger un movimiento de arco.
La uno, o sea, es interesante ver cómo teniendo las herramientas correctas. ¿Alguien quiere hablar? Entonces les decía, es interesante ver cómo teniendo las herramientas correctas, o sea, el argumento correcto, llegan a la respuesta equivocada. Cuando el gorila se suelta, ¿qué le pasa al gorila? Pues puede caer o puede alcanzar a sujetarse ahí, No, o sea, el gorila está agarrado de una rama y se suelta. ¿Qué le pasa? cae. Cae, ¿sí o no? Cuando la bala sale del extremo del cañón del rifle donde se disparó, más o menos aquí donde yo estoy señalando con el puntero del mouse, ¿qué le pasa a la bala? ¿Sigue hacia adelante pero no se cae? Sí, tiene una caída de bala. O sea, Pues Listo. es que sí, profe, la bala tiene caída. Espere. ¿Por qué se cae el gorila? Porque el fogonazo, para que no lo maten. No, ¿por qué se cae? No, ¿por qué se suelta? Por la gravedad. por la gravedad. Ah, por la gravedad, ¿sí o no? La gravedad jala al gorila. Voy a dejar de compartir un momentico porque alguien está pidiendo entrar. Listo, pero entonces me pueden ir contestando. ¿La bala se cae? Sí, Sí, ¿Por qué se cae la bala? porque pesa. por la distancia y por el peso. Por la gravedad, ¿sí o no? O sea, el gorila pesa, la bala pesa, a ambos los jala la gravedad, ¿cierto? Eso depende, la caída de un objeto depende del peso del objeto o depende de qué. De la presión del aire. Sí, No del recuerdo, peso del objeto. no recuerdo ya si al comienzo del año hicimos el ejemplo de dejar caer 2 hojas de papel. Y yo arrugo una hoja de papel y la otra no la arrugo. ¿Cuál llega primero al piso? La arrugada. Arrugada. La arrugada. Porque la masa ¿Cuál de la pesa hoja más? está. La arrugada porque la masa de la hoja está más concentrada que la que estaba normal. O sea, si yo las pongo en una balanza electrónica, la hoja sin arrugar y la hoja, o sea, la hoja arrugada pesa más que la hoja sin arrugar. No, 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 no. son lo mismo. No, no, profe. Lo que pasa es que Pesan lo mismo, ¿sí? ¿No? sí, pesan lo mismo, pero la cosa es que como está arrugada, todo está concentrado en un punto, entonces es más fácil que caiga. En Pero, cambio, la otra está más pero, esparcida y el aire pero puede entonces, jugar con ella. pero entonces, ¿qué es lo que está cambiando? La consistencia. La consistencia. No, No, la forma física. la forma, ¿sí o no? La forma es la que hace que un objeto sea frenado más fácil por el aire o al aire le dificulte más frenarlo. Si se sueltan 2 paracaidistas al tiempo y a uno se le abre el paracaídas y al otro no, ¿cuál llega primero? Pues el que no se abrió. Pero ambos pesan lo mismo, ¿sí o no? Es el aire el que influye en que un objeto caiga más rápido o más lento. Pero aquí que dijimos al comienzo del problema, que el rozamiento con el aire era despreciable. Entonces, si el gorila se suelta al mismo tiempo que empieza a caer la bala, ambos están cayendo en la misma medida, la misma altura. Eso quiere decir que la bala no sigue recta. O sea, la trayectoria 1 no funciona, la que funciona es la trayectoria 2. Digo, cuando el La gorila 3. ya vaya acá, aquí, más ya está como lento y este bicho. A medida que el gorila va cayendo, si el cazador le tenía apuntado a la frente, cuando la bala llegue a los 3 kilómetros o a los 2 kilómetros o a los 5 kilómetros o a la distancia que sea, si le estaba apuntando al gorila en la frente, le va a dar en el mismo punto, porque la distancia vertical que han bajado los dos es la misma. Digamos que la bala ha bajado 1 metro, el gorila ha bajado 1 metro, la bala le va a dar en el mismo punto donde le estaba apuntando el cazador.
El hecho de que la bala se mueva horizontalmente y a la vez se mueva verticalmente no influye el uno con el otro. Profe, y si el gorila no se hubiera soltado, no le da, ¿cierto? Si el O sí gorila le no da. le hubiera soltado, de pronto le dan un pie. Eso ya dependería de la distancia de separación entre este punto y este punto. Si el gorila supiera física, no se suelta. Por lo menos la bala no le va a dar en la cabeza, no le va a dar en la frente. Si la distancia es lo suficientemente grande, la bala podría pasar por debajo de las piernas del gorila. Si la distancia es muy corta, pues ya le empezaría, por ejemplo, un pie, una pierna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí dependería desde la distancia de separación entre el gorila y el cazador. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar acá? Que la bala tiene dos movimientos, uno horizontal y otro vertical. Ese movimiento horizontal, en ese movimiento horizontal, si la bala recorre siempre 1000 metros por segundo y no hay rozamiento con el aire, esa velocidad de la bala no va a cambiar. Pero el movimiento vertical, el movimiento horizontal es con velocidad constante. Mientras que en el movimiento vertical, la bala empieza con una velocidad inicial de 0, como el gorila. Y a medida que van cayendo, pues la velocidad va aumentando. Así como en una caída libre. Si yo suelto, alzo a mi amiga de aire y la suelto de 5 centímetros al piso, pues no le va a pasar nada, ¿sí o no? Porque la velocidad es muy pequeña, porque la distancia es muy corta. Si yo la suelto desde 1 metro, ya el tiestazo es más duro, porque ha tenido más tiempo para ganar velocidad. Y si yo la suelto desde el balcón, ya la vaina es muchísimo más grave, porque está más alta, tiene mucha mayor velocidad al final. Entonces, ustedes dentro, ninguno en los trabajos que me enviaron del movimiento en el plano, en el movimiento parabólico, ninguno me habló del principio de independencia de movimientos, y esa parte era clave. El principio de independencia de movimientos dice que independientemente de que el cuerpo tenga dos o más movimientos, cada uno actúa como si el otro no existiera. Entonces, horizontalmente la bala va a tener una velocidad constante y verticalmente la bala va a tener una velocidad variable. Eso quiere decir que la bala va a seguir una trayectoria parabólica. La trayectoria 2, que es la que vemos acá, es la que utilizan ¿quiénes? Los arqueros. Si ustedes han visto una película de esas medievales donde los ingleses, por ejemplo, utilizaban a los arqueros para tratar de matar a sus enemigos, nunca, porque las distancias, o sea, no se iban a hacer cerca los de las espadas a los de los arcos, porque los de los arcos llevaban del bulto, entonces siempre se acomodaban a unos 120, 130 metros, y los arqueros disparaban la flecha en forma, apuntando con cierto ángulo hacia arriba. Eso permitía, porque si apuntaban de frente, la bala iba a ser así, la flecha iba a ser así como la bala. Entonces, si los arqueros estaban muy adelante, pues no les iba a dar, no, la bala, la flecha iba a llegar muy abajo. Eso también se ve en algunos deportes, como en el béisbol. Si ustedes han mirado, ¿a qué van a andar mirando ustedes béisbol? O Pero, profe, en el fútbol americano, pero cuando tira el balón no le salía. así no, pues en la mayoría de los deportes casi todos los movimientos son parabólicos. En el fútbol, cuando se hace un pase hacia adelante que no es rastrero, pues el movimiento del balón es una parábola, sube y baja, ¿cierto? Lo mismo en el fútbol americano, pero lo que les quiero mostrar del béisbol, si esta cosa me cuadra, es que el señor que lanza la pelota, ¿cómo se llama el que lanza la pelota? ¿Alguien tiene idea? El pitcher, no, Sí, no. señor, el pitcher. Para que la pelota salga con la mayor velocidad posible, ¿él la lanzará hacia arriba o la lanzará de frente? De frente. De frente. De frente, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué se hace para compensar la caída de la bola? Pues sería la fuerza con la que lo lanza el pitcher. No, por más fuerza que él mantenga.
Eso ahí, como la bola tiene un peso y la distancia es una distancia reglamentaria, entonces la bola siempre va a llegar. Si la lanzara a la misma altura donde está el bateador, la bola llegaría por debajo de una cosa que se llama caja de bateo. Esa caja de bateo es una distancia que hay más o menos como entre los hombros y la cintura, que es donde el señor va a, esta imagen no sirve, donde el señor va, si la bola pasa por ese sitio, el lanzamiento es válido y puede, si no le pega cuando hace el intento, es lo que se llama un strike. Aquí en esta imagen que tengo yo a la derecha, ustedes se pueden dar cuenta que hay un montón de tierra. Ese montón de tierra es lo que utiliza el pitcher, que es el lanzador de la bola, para compensar la caída de la bola. El pitcher siempre se acomoda más arriba para compensar precisamente y que la bola llegue, como la lanza muchas veces de frente. La otra cosa son los efectos que le da, como la lanza de frente. Si la lanzara a la misma altura, llegaría por debajo de la cintura, entonces el lanzamiento no sería válido. Para compensar esa diferencia de altura, entonces, ¿qué hace? Pues se pone más arriba. Al ponerse más arriba, hace que la bola, si la lanzó bien, pase por la caja de bateo. Realmente nosotros vivimos en un mundo donde lo que prima es el movimiento parabólico. Muchísimo, sobre todo en los deportes. Todos los deportes donde utilicen pelotas en algún momento de su movimiento son puros movimientos parabólicos. Cuando se lanza un balón a una canasta de baloncesto es movimiento parabólico. Cuando se le levanta en voleibol el balón al que va a hacer el remate, es un movimiento parabólico la mayoría de las veces. Ahora, siguiendo con eso, en su hermoso libro Investiguemos, que ustedes ya lo tienen ahí porque yo ya se lo subí lo subí por el grupo y lo subí en un taller. Ustedes ya tienen ese libro de Investiguemos 1, pero creo que no lo utilizaron para hacer el cuadro sinóptico porque nadie o muy pocos escribieron estas ecuaciones. Estas ecuaciones me ayudan. Realmente hay dos tipos de movimientos de proyectiles y lo analizamos acá. Uno es el que hace el de la pelota de béisbol cuando sale, es decir, arranca horizontalmente, como la bala del gorila, como una, vamos a hacer ese ejemplo ahorita, como una canica que yo saque rodando del borde de una azotea, en la trayectoria, es media parábola. Y otro muy diferente es el que hace la bala de un cañón. En la bala de un cañón, entonces, obviamente no voy a disparar casi nunca horizontalmente, sino que aquí tomo en cuenta un ángulo, no sé si lo alcancen a ver ahí, para que el proyectil o el objeto me recorra una trayectoria parabólica. Cuando se va a aplicar esa trayectoria parabólica, entonces hay unas ecuacioncitas. Los que miraron la retroalimentación del mapa conceptual, estas son las ecuaciones a las que yo me refería cuando les escribí. Y las ecuaciones, entonces, son estas. Esas ecuaciones, dependiendo del problema, que sea horizontal el lanzamiento o que sea ya con un ángulo, entonces le ayudan a resolver a uno de manera mucho más rápida el problema. Su trabajo, o el trabajo que les voy a colocar, tiene que ver con estos ejercicios que están en el taller 19 y en el taller 18. El del taller 18 son ejercicios semiparabólicos, del cual vamos a hacer un ejemplo ahorita, y en el del taller 19 son ejercicios ya de movimiento completamente parabólico. Entonces se los voy a dividir en dos partes. Los primeros que van a hacer son los de movimiento semiparabólico, que es el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Perdón. Y su tarea va a consistir en resolver estos 6 ejercicios. Van a resolver los 6 primeros ejercicios, así de la manera usual. Dibujo, ecuaciones, o sea, dibujo, listado, ecuaciones y solución de las ecuaciones.
¿Listo? Entonces vamos a mirar el ejemplito. En lo que la mayoría coincidió en el mapa conceptual o en el cuadro sinóptico es que el movimiento parabólico está formado por dos movimientos. Uno horizontal, que es el movimiento rectilíneo uniforme, donde X es igual a B por T, que son las ecuaciones que ya habíamos visto. Y el otro, el movimiento uniformemente acelerado, que son las tres ecuaciones en las cuales yo les expliqué con dos ejemplos, que son estas tres de acá. Entonces, cuando el movimiento es semiparabólico, como algo que sale rodando del borde de una mesa, o como el lanzamiento de la pelota del pitcher, o como cuando un avión deja caer un paquete o una bomba o algo así, se pueden resolver con estas cuatro ecuaciones. Entonces vamos a buscar el ejemplito. Esta era la parte en la que ustedes debían construir un aparato, pero pues ahorita no tienen la manera de poderlo construir, entonces ese pedazo lo dejaremos así. Vamos a buscar el ejemplito, que es el mismo que está en el libro. Señorita Muñoz, ¿sigue por ahí? ¿Está o no está? ¿O se le dañó el micrófono? Soy. Ah, bueno, ¿qué más, señorita Muñoz? ¿Al fin se cambió de casa? Sí, sí, señor. Ah, bueno, ¿y cómo le ha ido? Pues sí. Ah, bueno, me alegra mucho. Es que esta cosa se puso sensible, pero bueno, vamos a mirar el ejemplito mientras esto carga, el que está acá en el libro, investiguemos. Y nos dice, una esfera es lanzada horizontalmente desde una altura de 24 metros con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo. Calcular el tiempo que dura la esfera en el aire, el alcance horizontal del proyectil y la velocidad con la que la esfera llega al suelo. Entonces, lo primero, a ver si esta cosa ya cargó. No ha cargado, pero bueno. Lo primero sería hacer el dibujito. Mirar exactamente la altura. Ya, listo. Aquí tenemos un ejemplo. No sé si es el mismo, miramos a ver si 100 metros sobre segundo, dice acá. Bueno, entonces, los valores a la larga son lo de menos. En este caso nosotros tenemos que es una mesa, que la altura son 2 metros y que la velocidad con la que sale la esfera son 5 metros sobre segundo. Esta sería la manera más sencilla de representar el dibujo. Entonces, nos piden calcular, acá tenemos nos piden calcular la velocidad final, que es la velocidad con la que la esfera llega al suelo. Nos piden calcular el tiempo que se demora la esfera en caer y nos piden calcular esta distancia horizontal que llamamos X aquí. ¿Listo? Ok. No nos interesa lo que sucede después de que la esfera llega a este punto, porque alguien me podría decir, pero ¿y si la esfera sigue rodando? Entonces, no. Vamos a suponer que el piso es de arena, la esfera llegó ahí y de ahí no se movió más. Entonces aquí tenemos la primera parte, que es hacer el dibujito, escribir los valores. Alturas serían 2 metros, que es esta parte que viene desde acá hasta acá. La gravedad siempre va a ser 9,778, pero ahí la tengo como 9,8. La velocidad inicial en Y son 0 metros sobre segundo, porque la esfera es como si se soltara, no se está disparando hacia abajo, sino como si se soltara. La velocidad en X siempre va a ser la misma, que son 5 metros sobre segundo. Y lo otro que nos piden calcular es el tiempo que tarda la esfera en llegar aquí a este puntico. Entonces esa sería la primera parte. La segunda parte, hay que escribir las ecuaciones o los datos mejor, pero acá los datos hay que tomar en cuenta una cosa, que tenemos datos horizontales, miren, y tenemos datos verticales. Esos datos horizontales
son referentes al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esos datos horizontales les voy a dejar un momentico para que hagan el dibujito. Y ya vuelvo, van haciendo el dibujo. ¿Necesita que le ayude algo más? ¿Sí? ¿Necesita que le ayude algo? Profe, está silenciado. Ahora sí me escuchan, no sé por qué se silenció esta vaina. Profe, ya. Bueno, entonces sigamos. Compartamos esto. Que esta vaina está medio enloquecido hoy. Bueno, entonces, les decía, la parte 2 es escribir los datos tanto horizontales como verticales, tomando en cuenta que no los puedo revolver, que el único que tienen en común es el tiempo. Por eso es importante aquí hacer el dibujo bien para tener claridad entre cuáles son los horizontales y cuáles son los verticales. La parte 3, que era lo que les estaba diciendo, vamos a tomar como hay dos tipos de ecuaciones. Entonces, la parte A viene a ser la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, esta de acá, que ustedes saben que solamente funciona con una ecuación.
Mientras que la parte B es el movimiento uniformemente acelerado, que son estas tres ecuaciones que tenemos aquí. En esas tres ecuaciones hay que tomar en cuenta los signos y hay que mirar que si el objeto inicialmente va cayendo, entonces la gravedad es positiva. Y si el objeto se lanza hacia arriba, entonces inicialmente la gravedad es positiva y después será negativa, dependiendo de si va subiendo o va bajando. Y la cuarta parte, sencillamente empezamos a resolver. Entonces, dependiendo de los datos, tengo que mirar qué ecuación puedo usar para hallar una cosa o hallar otra. Lo primero que yo voy a hallar en este caso es el tiempo, pero el tiempo, por ejemplo, en la ecuación 1 no lo podemos hallar. Si yo escribo por aquí el tiempo o la ecuación x es igual a b por t, así como en el ejercicio del medidor de profundidad tipo sonar, uno encontraba que el tiempo era igual a x sobre b. Pero, como no conozco la x, pues tendría una ecuación con dos incógnitas y no la puedo resolver, entonces no puedo utilizar esa. Tengo que hallar el tiempo de una de estas tres ecuaciones que me quedan, que son las de la parte B. No puede ser en el 3, ni siquiera, pues porque ni siquiera tengo tiempo ahí. Entonces la 3 no la puedo utilizar en ese parte. La 2 tendría el mismo problema que mirábamos ahorita, porque el tiempo no lo conozco y la velocidad final tampoco la conozco. Entonces no haría nada. Y la única que me queda pues es hallarlo en la ecuación 1. Por eso aquí dice, hallamos tiempo en la ecuación 1. Como la velocidad inicial es 0, entonces esta parte inicial de la ecuación se vuelve 0. Y nos queda sencillamente que la altura es igual a 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Si despejamos el tiempo, que es lo que queremos hallar, nos va a quedar que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. Y aquí ya solamente se reemplazan los problemas que habíamos, los problemas no sino los datos que teníamos inicialmente. Entonces la altura eran los 2 metros, aquí está, y la gravedad, como les dije, la tomamos como 9.8. Si hacen la cuenta con la calculadora, ojo que cuando ustedes vayan a hacer la cuenta en la calculadora deben escribir raíz y abrir un paréntesis, no se les olvide, aquí va lo que está el 2 por 2 dividido en 9,8 y cierran. Porque si ustedes lo meten así en la raíz, si es de las calculadoras viejitas, lo meten así en la raíz cuadrada solamente le saca la raíz del 4 y lo divide en el 2, en el 9,8, pero es la raíz de todo. Entonces, cuando hagan la cuenta, deben encontrar que esto les da 0,64 segundos. Entonces, ya se tiene el tiempo, que es 0,64 segundos. Ya con ese tiempo de 0,64 segundos, entonces podemos calcular esta distancia horizontal x. Acuérdense que aquí decíamos que x es igual a b por t. Entonces ya tenemos la velocidad que son 5 y tenemos el tiempo que lo acabamos de hallar que es 0,64. Veanlo acá. Entonces tenemos b y tenemos t. Podemos calcular la distancia horizontal. Esa distancia horizontal es 3,19 metros. Cuando ustedes hagan la cuenta, les va a dar 3,19 metros. ¿Listo? ¿Qué sigue ahora? Hallar la velocidad final en y. Entonces, para esa velocidad final en y, vamos a utilizar esta ecuación que teníamos aquí. ¿Podríamos utilizar esta? Sí, tenemos la gravedad, tenemos la altura, tenemos la velocidad inicial, pero al final, como está esa bf al cuadrado, pues tendríamos que sacar una raíz, entonces es mucho más sencillo utilizar la otra. Entonces, velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Ya vimos que cuando la canica llega al borde de la mesa es como si se soltara. Entonces, la velocidad inicial es 0, por eso aquí se pone 0. Más 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,64 segundos. Esta que tenemos sería la velocidad final en y, que da 6,26. Quiero mostrarles una cosa aquí. Vamos a buscar un espaciecito.
hemos encontrado o tenemos los datos donde esta Bx son 5 metros sobre segundo, lo hice más o menos de 3 cuadritos, y la otra nos dio 6,26, entonces sería algo más de 3 cuadritos. Por acá. Lo que nos están preguntando realmente es: esta velocidad final de los dos movimientos, esto es lo que nos están preguntando. No nos están preguntando la velocidad final en Y. Esta velocidad final realmente es la que nos preguntan. Entonces ahí debemos utilizar lo que se aprendió de los vectores. ¿Qué hacíamos con los vectores? Podemos calcularlo por las coordenadas polares. Entonces sabemos que la velocidad final sería igual a polares de Bx, By, velocidad final en Y. Sería la velocidad final igual a polares de 5,6,26, que son los datos que tenemos, y se encuentra que esa velocidad final es de 8,01 metros sobre segundo, y que el ángulo θ sería de 51,38. ¿Qué es lo que vale aquí? Como en este dibujito les estoy mostrando, esto es lo que valdría 51,38. Si queremos realmente calcular el valor exacto acá, pues sencillo, a 360 grados se le resta 51,38. Y ese sería el valor si lo pidieran en forma de medir los ángulos positivos. Entonces, señores y señoritas, como se podrán dar cuenta, estos ejercicios son un poco más largos que los otros, obviamente, porque hay más cosas que hacer. Pero pues le miden a uno o me muestran a mí si ustedes realmente entendieron cómo era el asunto. En su libro, o sí, en su libro, pues porque yo ya se lo coloqué ahí. Vamos a mirarlo. En su libro hay un ejemplo, aunque los valores son distintos, ¿no? Aquí nos dicen que la altura del edificio son 24 metros y que la velocidad inicial es de 100. Pero si ustedes miran, se resuelve de la misma manera, se halla primero el tiempo, después se halla X, se calculan las velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Los demás ejercicios se hacen de forma similar, no tienen mayor complique. Ya se los voy a colocar en Google Classroom, creo que en 8 días y van a tener 15 días para hacerlos. Pero por favor tomen conciencia y háganlos bien. Porque les dije que iban a hacer 6 ejercicios. Pero no nos compliquemos la existencia. Van a ser 5. Los 5 que ustedes escojan. Y así cada ejercicio vale un punto. Obviamente eso tendrá una rúbrica, como les dije la vez pasada. Y parte de eso es que sigan las instrucciones para hacer los ejercicios. Es decir, debe haber un dibujo, debe haber un listado de los datos, deben estar las ecuaciones y debe estar la solución de manera ordenada. ¿Listo, señores y señoritas? Cualquier cosa me preguntan, ustedes nunca preguntan, entonces yo asumo que es que todo lo tienen claro. No sé si ustedes tienen problemas de orden o desorden con su horario. Yo les aconsejo que le dediquen, digamos, 1 horita o 2 horitas cada 2 días a la clase para que vayan haciendo los ejercicios, porque si dejan todo eso para lo último, graves. Y que empiecen a hacer los ejercicios ahorita que tienen la explicación así como fresquita, porque la dejan para el día anterior y entonces ya no se acuerdan de la clase y alguna vaina les sucede. Igual esto se está grabando. Yo opté, ya les había dicho, no recuerdo si les había dicho, si no les repito, yo opté por subirlas a un canal de YouTube que yo tengo desde hace mucho tiempo.
igual les comparto el link tan pronto se hayan subido al canal. Y pueden entrar a YouTube a buscarla, pues todas las veces que la necesiten. Porque es que la compresión de los videos como tal para compartir el video así igualito por WhatsApp es bastante complejo. Muy mamón esa vaina, lo podrá decir mi amiga Daira, que fue la primera que le pedí el favor, pero es que esa cosa es de mucho tiempo y no puede estar uno pegado a ese computador a todas horas. No sé si tengan alguna pregunta, es el momento de hacerla. Si alguien quiere decir algo. Entonces no se les olvide, yo les daré las instrucciones después. Hacen los ejercicios, diferentes hojas, hacen un solo archivo en formato PDF, me adjuntan la rúbrica al final del archivo para poderles calificar ahí. Lo mismo con esto que están haciendo de los ejercicios. No se les olvide adjuntar la rúbrica y que sea un solo archivo. La rúbrica debe ir en el mismo archivo y tratar de enviar eso a tiempo. Preguntas. Señorita Muñoz, ¿me están escuchando? ¿Aún? Sí, profe, ahí se escucha. Entonces, No, sí, escuchado. bueno, entonces asumo que es que nadie tiene preguntas, ¿cierto? Bueno, entonces nos vemos. Voy a dejar ya de grabar, si nadie tiene nada más que decir. Y ahora les envío el link del video. ¿Listo, señores? No. Señor Ricardo, lo escucho. No, no me va a hablar. Listo, entonces terminemos la grabación. Bueno, profe, muchas gracias por la clase. Bueno, señor Morales, nos está hablando. No.